creo que queda súper obvio quiénes somos, en dónde trabajamos, también para los que no nos conocen, así que te agradezco por eso. En realidad, comentarles un poco de qué va a ser este taller y también, primero que nada, invitarlos a que se animen a cualquier pregunta, dejar en claro desde el momento uno que esto es un taller que si bien nosotras lo preparamos, lo vamos a ir construyendo entre todos. Así que es muy importante que recuerden eso, que pierdan la vergüenza a participar. No somos personas que los vamos a juzgar, ni esto es una evaluación, ni mucho menos, sino que sentirnos todos cómodos de presentar y poder hablar en el momento que lo decidan. Bien. Bien. Sí, bueno, Perfecto, gracias, Isma, gracias. Bueno, gracias por la recepción, gracias por la presentación también. Es un poco eso, nosotras, bueno, yo no presento a Isma, así que no lo vamos a volver a decir. La idea es eso, es un taller que nosotras fuimos armando con elementos y experiencia que tenemos, bueno, desde que somos reclutadoras acá en Aplica, reclutadoras IT, bueno, con la especificidad que eso conlleva, pero también como psicólogas, entonces les trajimos como una mezcolanza ahí de, bueno, conceptos que trajimos desde la psicología y desde cómo nosotras nos paramos para encarar las entrevistas. Y bueno, y la experiencia también práctica, que es súper importante en estos casos. También una cosita de pesadas, ¿no? Que les vamos a pedir, si quieren, si se animan, estaría bueno, como parte del intercambio, también intercambiar las caras, ¿no? Que puedan prender las cámaras, que nos podamos ver un poco quiénes estamos. Somos muchos de Aplica, pero también es una invitación abierta, entonces hay muchas personas que son de afuera, para poder conocernos las cámaras y cuando participen poder vernos las caras, ¿no? Porque la idea también es que participen, así que nada, eso, si quieren y si se animan, estaría bueno que estén las camaritas ahí. Así que bueno, empezamos, si te parece, Iri. Bien. Sí, bien, empezamos. Estaba chequeando a ver quiénes prendían, a ver si se habían animado. Bien, bueno, primero que nada presentarles el programa. Nosotros elegimos 4 temas para poder abordar lo que son las entrevistas. 2 de ellos son temas teóricos para poder dar un poco de introducción y también vincularlo desde la psicología, que es nuestra rama. El tema 1, como ven, es el rapport, es un concepto que vamos a explicar luego, al igual que el encuadre. Y luego con un tema 3 y 4, que es más basado en lo práctico, de nuestra experiencia de otros colegas, donde vamos a ver propiamente lo que es el rol del entrevistado y el rol del entrevistador. Esta idea es que, bueno, con estos temas uno pueda adquirir, además de los consejos prácticos, también entender lo que sucede en la entrevista, que a veces asumimos el espacio que se da sin tener en cuenta los elementos que ocurren dentro de ella. Entonces, también la idea es que estas temáticas puedan generar una conciencia de esto que ocurre dentro, de poder incorporarlos y también que aquellos elementos que ya tenían dentro de una entrevista poder mejorarlos o, desde lo contrario, poder adquirirlos. Bien. Bueno, nos metemos de lleno con el primer tema. Como les dijo Eri, nosotras hicimos como una mezcla para no ser tan pesadas con esto de la psicología y conceptos más duros, trajimos 2 que son bien sencillos, pero que son esenciales en cualquier entrevista y los vean o no, están siempre, que es el concepto de rapport y el concepto de encuadre, que eso viene después. Yo me quedo ahora con este concepto de rapport. En sencillas palabras es eso que dice el cuadrito, ¿no? En la psicología, pero en las entrevistas en general es un concepto que a nosotros nos sirve para hacer referencia a esto que dice acá, la sensación de conexión y sintonía que se establece entre 2 personas y que facilita la comunicación entre ellas, ¿no? Es eso, es un poco, en todo encuentro se configuran elementos formales e informales y elementos invisibles. El rapport es esa cosa que tiene su sustento teórico, pero en la práctica se puede ver como esto de cuando les queda como la sensación de que hubo buena onda o que hubo como una buena conexión bueno, en el encuentro, ¿no? Y se construye de parte del entrevistador y del entrevistado, ¿no? No sé, Eri, si vos querés agregar algo en este punto. No, en realidad, como estamos hablando de conceptos que son de psicología, si bien Laura lo explicó excelente, me gustaría que cuando mencionamos estos conceptos que quizás no los tienen tan en el día a día, puedan hacer preguntas y se sientan libres de quizás entenderlo más a detalle, o también si hay algo que nosotros mencionamos, poder como palabras que quizás las traemos de la psicología puedan interrumpirnos y querer como definirlas o desglosarlas. Así que también el espacio a eso invitamos.
De hecho, los invitamos a que nos interrumpa porque nosotros podemos tener el sesgo de estar hablando de conceptos que para nosotras son muy claros y que de repente no son tan claros. Igual ahora lo vamos a desglosar, la próxima diapositiva es como un desglose de, bueno, qué elementos están propiamente adentro de este concepto que decimos que es el rapport, pero igual los invitamos a que nos corten y nos digan, bueno, de qué significa o de qué están hablando, qué están dando por hecho, que nosotros no entendemos. Isma, ve ahí la marita. Sí, sí, metí una manito. No, sí, me interesó ese concepto, no, ese concepto rapport y me gustaría, capaz que ya lo van a dar, pero ¿en qué ejemplos se dan o cómo podemos generarlo? Bien, eso es Bien. lo que viene ahora. Sí, ¿qué ibas Ah, a decir? bien. Sí, en realidad el rapport hay que entender lo que sucede en todas las instancias de entrevista. No es algo que se da o no se da. Puede haber un buen rapport, como puede haber también un mal rapport, que a veces esa sensación de que no fluimos en la entrevista, no pudimos hacer las preguntas, uno cortaba al otro, o quizás las respuestas por parte del entrevistado eran muy cortas y realmente se convirtió como en un ping-pong de preguntas y respuestas muy básico. Entonces, esa sensación también es parte del rapport. El rapport ocurre en todo lo que vamos a ver ahora, los elementos que están dentro de la entrevista, ocurren en todas las entrevistas. Pueden tener un buen o un mal resultado, pero siempre están presentes. Por eso es lo que nosotras enfocamos y traemos también en cuanto a las entrevistas. Son elementos que sí o sí tienen que estar, que sí o sí surgen de buena o mala forma, pero sí o sí los vemos dentro de ellas y por eso hay que tomar la conciencia de estos elementos que están. Una vez que uno toma la conciencia, eso permite que también se genere algo bueno porque uno es consciente y puede prestar más atención, recursos y herramientas a ese concepto que traemos. Sí, tal cual. Es algo que Mínima. sucede y que es invisible y que se siente. En realidad, lo que nos deja la sensación de rapport, como se traduce emocionalmente, es qué buena onda esta entrevista, qué buen feeling que hubo, yo me sentí re cómodo, bueno, pero ese sentirse cómodo y esa buena onda o ese buen feeling que hubo tiene como un sustento teórico y que desde la psicología se estudia y se construye. Bueno, y ahora les vamos a desglosar como nada, como muy por arriba, pero que está bueno que lo tengan presente porque en la hora de encarar una entrevista desde el lado del entrevistador o del entrevistado, tenemos que ser conscientes de que se está configurando este concepto de rapport y que nosotros podemos tener injerencia e incidir de alguna manera en su construcción. Nada, hay cosas que son parte de la personalidad coyunturales a la persona y bueno, no se pueden manejar mucho, pero hay cosas que sí que podemos conscientemente modificar para construir un rapport positivo. Nada, ahora los vamos a ver. Bien, Bien. bueno, como habíamos mencionado, tenemos lo que son los elementos del rapport. Está bueno que identifiquemos estos elementos, los mencionemos. Algunos de ellos pueden parecer obvios, como es el primero, que es el saludo y presentación. Aunque pueda parecer obvio, es importante hacer énfasis en este elemento ya que da comienzo a lo que es la instancia. El comienzo de la instancia, cómo se abre este momento, es súper importante a cómo se va a desenvolver luego y obviamente influir a lo que es el rapport. Por eso es importante que uno sepa con quién está hablando, tanto del lado entrevistador como del lado entrevistado, que se sepa quién se está hablando, que se pueda dar un contexto. En este caso, nosotras nos presentamos como, bueno, soy Erika, soy psicóloga, soy reclutadora de Aplica, entonces eso ya da una pauta de saber hacia quién me estoy dirigiendo, quién me está entrevistando, y por parte del entrevistado también, si bien luego el entrevistado va a hablar sobre su perfil técnico y hacer quizás una presentación un poco más extensa, pero sí que suceda como ese momento que ya da el inicio a un buen rapport. Luego, como siguiente elemento, también tenemos lo que es el contacto visual y el lenguaje corporal, que un poco traducido a lo que es esta nueva era de las entrevistas por plataforma. No sé si todos los que estamos acá hoy en día solo tienen entrevistas por plataforma o también tienen entrevistas presenciales. Me gustaría saber eso antes de continuar. No se maten por hablar, no se Ah, peleen. nadie, ni siquiera tienen entrevistas. Bien. Bueno, la idea de que esto sea a lo que es por plataforma, hay que tener como mucho más cuidado en el contacto visual y lenguaje corporal, que uno dice, bueno, ¿cómo se forma a través de una plataforma eso? ¿Cómo lo logramos a través de una videollamada? La idea es esto de que, bueno, uno logre tratar de mirar siempre a la cámara, o por lo menos si tiene dos pantallas, poder estar mirando a la pantalla en la cual se está hablando, o en caso de estar mirando al otro monitor, porque es donde está la imagen, poder aclararlo, poder tener todo bajado a palabras, poder tener la comunicación que es como lo base, y que uno tenga, bueno, la totalidad que pueda de sí mismo. Muchas veces nosotros tenemos entrevistas que uno está del celular, que no es algo que esté mal,
pero no se percibe completamente a la persona y eso también es importante porque desde el lenguaje corporal también hay un montón de cosas que se hablan sin decirlo en palabras, que también para nosotros es importante y que también, de vuelta, ayudan a lo que es este buen rapport. Y como otro elemento, lo que es también incorporado a esto es la escucha activa. Esto también es súper importante y sobre todo desde la plataforma, con todo lo que conlleva, los problemas técnicos que a veces tenemos en cuanto al internet, que se tranca o a veces que apagamos también la cámara por eso. Es importante esta escucha activa y también es un concepto que traemos propiamente desde la psicología. Esta escucha activa es una forma de poder comunicarse en la que el oyente se va a encontrar en un esfuerzo constante y consciente por también entender, interpretar y poder responder a lo que se le está diciendo. Entonces, en lugar de simplemente escuchar, nosotros entendemos, interpretamos y también respondemos, pudiendo dar lo que es un feedback, permitiendo lo que es el humor, poder a sentir cuando uno contesta, todo lo que sean respuestas del lenguaje corporal o desde las palabras, también incorporan lo que es una escucha activa que a nosotros como entrevistadores nos da a entender que uno está presente, que está escuchando y que no solamente se subió a la instancia como, bueno, me tenía que subir, voy a ver qué dice y luego me bajo. Eso también importa un montón en cuanto a lo que es el rapport. Como último, también vamos a linkear relacionado a todos estos elementos lo que es la empatía, ya que el implicarse en la escucha va a requerir de cierta empatía por el tiempo que uno le está dedicando, desde ambos roles, desde el rol entrevistador y entrevistado, cada uno dedica su tiempo dentro de su horario laboral, entonces también tener empatía al encuentro, poder tener lo que es una actitud positiva, esta apertura al feedback en esta escucha activa y también la reciprocidad del encuentro, que es súper importante, lográndolo a través de la empatía, el respeto y todos esos valores que pueden estar. Ujú. Me meto para hablar de estos últimos puntos. Son importantes, sobre todo acá, bueno, hay 33 personas, me imagino que por lo menos un par o algunos están teniendo su primera experiencia, están recién empezando en el mundo IT, el mundo de las entrevistas en general, capaz no IT, bueno, digo yo que sí, pero no lo sé. ¿Qué pasa? Muchas veces sucede que están nerviosos, obviamente, porque es su primera experiencia o porque quieren mucho ese trabajo y obviamente están en una situación en la que se sienten que se tienen que vender y juegan una cantidad de factores en ese encuentro. Y nosotras ponemos este punto de la conversación natural y nos parece que es súper importante en este caso. Porque a veces nos hemos encontrado nosotras, y esto ya es de nuestra experiencia personal, con que a veces por los nervios para no trancarse o para decir sí, todo lo que tienen que decir, se arman como una nota o como una cuestión, como un speech que dicen y eso para nosotras se siente robótico y tampoco termina de transmitir lo que ustedes quieren, que es básicamente contarles cómo son, bueno, su experiencia técnica sin lugar a dudas, pero también cómo son y la esencia de ustedes. Entonces a veces eso les puede jugar en contra. Para nosotros, en este caso, la conversación natural es súper importante. Y la puesta en palabra de lo que les está pasando. Eh, Piensa que cuando ustedes se enfrentan a una entrevista, están enfrente a un técnico bueno, esperemos que tiene que estar especializado en lo que está haciendo, ¿no? Ya porque sea psicólogo o porque sea un técnico de recursos humanos que se especializó, que está muy acostumbrado a tener estas instancias. Entonces, nosotras de nuestro lado deberíamos, o generalmente tiene que pasar, que se lea también esto, el lenguaje corporal, si yo me estoy meciendo en la silla, si estoy nervioso, si me tranco, si titubeo en las palabras, la conversación natural fluiría desde el lugar de, perdón, estoy nervioso, me emociona mucho la oportunidad, todo lo que haga que fluya la conversación y que a mí me dé la pauta de que, bueno, de que se destranque eso, ¿no? A veces ustedes sienten que están como así derechitos, diciendo, sí, señor, ¿no? O sea, tantear el terreno, fíjate si me podés tutear, generalmente es como, se siente como más ameno y se genera como este lazo de empatía que con el cierto respeto, obviamente, que se tiene por la distancia formal de una entrevista, se pueda mostrar como uno es a través del humor o a través de nada, de descontracturar un poco la instancia, ¿no? Nos referimos a eso de la conversación natural y nos parece que es súper importante. A veces esa cuestión robótica de que esté preparado lo que quieren decir o de que se lo sienta muy tenso, no sé si juega. No sé si tanto a favor, pero construye el rapport, ¿no? Y a veces contarnos, bueno, perdón, estoy nerviosa, me interesa mucho la oportunidad o no estoy tan acostumbrado a las entrevistas, tira una línea de empatía que la va a recibir el entrevistador y lo va a poder configurar en el espacio que se está dando. Y también nos va a permitir a nosotros, que tenemos como la herramienta de entrevistador, de ayudarlos a soltarse un poco y de, nada, trabajar desde otro lugar juntos. Em,
bueno, la comunicación positiva para mí está bastante enganchada con la empatía y tiene que ver un poco con esto también. Y una cosa que capaz que, no sé, es redundante, pero la traemos porque el sentido común es el menor de los sentidos, entonces hay que ponerlo en palabras, esto del agradecimiento. Em, Nada, agradecer por el espacio de las dos partes, o sea, por lo menos yo y entiendo que Erika también lo ponemos en práctica mucho. Gracias por estar acá, por tomarte un momento. Las dos personas están tomando parte de su tiempo para estar en ese encuentro y que se agradezca el espacio y la escucha y cómo fue el encuentro, ese mini feedbackcito que se da de 30 segundos al final de la entrevista, también construye lo que sería el rapport según nuestra experiencia, ¿no? No sé si paso, Eri, o querés agregar alguna cosa. Preguntas, porque dijimos como mucha información y los atormentamos un poco, entonces saber si esto quedó claro, si hay alguna pregunta, o quizás también reconocen otro elemento que sea parte del rapport que nosotras estamos obviando, también es súper válido que puedan participar y comentarlo. No, veo que está todo claro. Bueno, se quedó todo clarísimo. Ahí va, gracias por lo menos por el thumbs up. Perfecto, bueno, como siguiente elemento dentro de los temas que veníamos abordando está otro que es súper importante, pero voy a emitir a Julio. Otro que es súper importante, que es el encuadre dentro de estos elementos. El encuadre es utilizado en psicología para poder enmarcar los elementos que van a suceder dentro de una instancia delimitada. Si bien es un concepto que nosotros traemos de la psicología, claramente lo podemos bajar a lo que es una instancia de entrevista, ya que este encuadre se va a definir como un conjunto de constantes que va a posibilitar el desarrollo del proceso. El encuadre va a funcionar como un marco que contiene todo el proceso. Yo por eso ahora quisiera como ejemplificarlo para que todos lo podamos entender. Imagínense que tenemos un escenario donde lo primero que tenemos como base es el piso del escenario. Y arriba de ellos van a estar la escenografía, las personas o todos los elementos que puedan estar subidos a ese escenario. El escenario va a ser el encuadre. Entonces, todo lo que suceda allí arriba va a depender de cómo esté constituido ese piso del escenario. Si las maderas están levantadas, si es un piso firme, si es apto para caminar, si aguanta el peso de todos los elementos que van a tener arriba. Entonces, por eso es muy importante como prestar atención a ese escenario e intentar que sea lo más delimitado posible, con claridad, que se vea como los vértices de ese escenario, saber hasta dónde me puedo mover, dónde puedo colocar la escenografía, también entender, bueno, además del límite, el tipo de piso, que esto también quede claro, y traduciéndolo a lo que es una entrevista, es importante delimitado en el sentido de que si se respeta eso, que es como la base de la entrevista, nosotros también nos da un puntapié de, bueno, esta entrevista va a tener un buen rapport y un montón de elementos que van a funcionar como debería ser. En este caso, también traduciéndolo a lo que son las entrevistas, en un encuadre, por ejemplo, que no se respeta, sería un candidato que todo el tiempo está cambiando el horario o el día sin previo aviso, que pone una plataforma y de repente se subió en otra y te pasa el link de la otra también sin previo aviso. Entonces, son todas cosas que hacen al encuadre como a la base de la entrevista, que en caso de no respetarse y que no haya una comunicación apropiada, eso también a nosotros nos va a dar un indicio, no solamente para el rapport, sino para un feedback que vamos a hacer en el futuro, más allá de lo que pueda suceder dentro de la entrevista una vez que se lleve a cabo. Ujú. Sí, esto, que ahora que ya entendimos lo que es rapport, porque como no hubo preguntas, damos por hecho que se entendió 100% claro el rapport se construye, o sea, se viene, digo, el encuadre arrastra lo que es el rapport, quiero decir, estos elementos invisibles ya se van configurando cuando hablamos de encuadre, porque por esto que decía Eri, si un candidato, yo me subo a la entrevista y y no se conecta y después no me dice nada, o si media hora antes me está cambiando todo el tiempo la hora, o no sé, otros elementos que vamos a ver adelante, o sea, te predisponen bien o mal para lo que va a hacer después. Entonces, ese rapport ya se empezó a gestar inclusive antes de que nos veamos cara a cara, ¿no? Julio tiene una pregunta. A ver, Julio. Yo tengo una pregunta con respecto a la experiencia que tienen ustedes, que desde mi rol también me toca intercambiar a veces en alguna entrevista. ¿Qué posibilidades hay que ese chico que tuvo esa actitud en la entrevista, esta entrevista previa donde él se tiene que presentar, donde él se tiene que vender, por decirlo en algún sentido, qué posibilidades hay de que él no refleje todo eso en las siguientes entrevistas con el cliente, o no necesariamente, puede tener un mal día, puede tener... ¿Por qué no se descarta, por ejemplo, ese chico que cambió 2 veces, que no está disponible, que atendió del celular?
No sé, ¿qué me pueden comentar en ese sentido? Y si, bueno, puedo tener una visión equivocada del tema y puede ser bueno, que tuvo un día malo, viene unos días malos, está en una semana rara. No sé, si me pueden comentar, porque es una cosa que a mí me preocupa desde el inicio, se podría ver algún indicio de la personalidad del chico. Claramente Yo creo igual todo lo sí. que... Perdón, Lau. Dale, dale. Que en realidad sí hay un indicio y pueden suceder dos cosas. Una cosa es que la persona cometa como todos estos errores previo a la entrevista, luego se suba y pueda explicar con detalle, hacernos entender de que él sabía y era consciente de que no se subió en hora, de que lo que hizo anteriormente no correspondía con la instancia y que lo pueda aclarar. Obviamente eso es una diferencia muy grande a otra persona que se sube 10 minutos tarde, no pide ni perdón, no explica qué pasó y continúa en la instancia como si nada. A nosotros eso nos va a dar la pauta de que, bueno, esta persona que se subió no blanqueó esto que pasó, significa que para él esto es normal, que puede suceder en otra instancia, entonces a nosotros ya nos hace, bueno, prender alertas en cuanto a la siguiente instancia con cliente, quizás esto se vuelva a repetir porque para él está normalizado. Diferente es esta otra situación de que se sube, aclara qué pasó, en este caso que vos decís, bueno, tuvo un mal día, no se conectaba, justo se le reinició la máquina, pero la persona es consciente de que lo que sucedió no debía suceder y a partir de eso explica lo sucedido. Entonces a nosotros nos va a dar como otra pauta y poder desenvolvernos de otra forma en la entrevista y también al momento de avanzarlo en el proceso es otra la consideración. Claramente está en otro lugar totalmente aparte la persona que sí se va a subir en hora y no va a cometer ninguna equivocación. Ahí es como directamente el proceso va a fluir de otra forma. Pero cuando esto sucede tenemos dos opciones que va a seguir dependiendo del entrevistado cómo actúe a partir de eso que hizo. Sí, solamente, no sé si es no podemos ser esclavos de nuestras circunstancias, a veces suceden cosas que nos exceden, nos ha pasado muchas veces que se queden sin luz, que se queden sin wifi, que, no sé, que estén en la casa y los niños estén de fondo corriendo a los gritos, llorando, todo, pero yo creo que lo importante acá es esto, el insight, que este es otro concepto que es súper importante, justo no lo traemos, pero creo que es clave lo que decía Julio, el insight para nosotras desde la psicología y capaz que de otras disciplinas también. El insight es esta capacidad que tiene la persona de poder asimilar lo que está sucediendo, lo que está haciendo y lo que está pasando circunstancialmente. Entonces, si la persona yo veo que tiene insight, ¿qué significa? Me conecté 7 minutos tarde, pero digo, perdón, porque no me apareció la reunión. A veces es que no me aparece la notificación de la reunión y me colgué y justo entré al calendario. Digo, yo quiero que me pongas en palabras que vos sabés que esto no es lo adecuado para una instancia de entrevista. Y entonces, si vos tenés ese insight de que esto no lo hice de la manera que debería ser, pero me di cuenta, yo creo que eso ya es suficiente y tomo nota de tu insight. Para mí el concepto clave acá es eso. ¿Hay insight o no hay insight? Si hay insight, perfecto. Te puede pasar de todo. No tenés internet, llegaste tarde, perdiste el ómnibus, no sé, 1 millón de cosas te pueden pasar. Pero yo necesito saber que vos sabés que eso no es lo apropiado. Ese es como el punto, me parece clave. Hay otra mano levantada. ¿Ana? Sí, ¿Ana? Ana, Ok, creo que muchas levantó. gracias. Julio. Chicas, yo les quería consultar, o sea, cómo se vive desde el otro lado, ¿no? Referente al encuadre. ¿Qué pasa si es el entrevistador el que no respeta el encuadre? Y desde el punto de vista de ustedes de entrevistadoras, ¿hasta qué punto es conveniente desde el punto de vista del entrevistado, que es el que está desde una posición un poco, no sé si es favorable, pero es el que está vendiéndose para tener esa oportunidad laboral? O sea, ¿hasta qué punto es recomendable que el entrevistado sea el que marque, si no hay esas disculpas que ustedes decían o esa explicación de parte de la empresa o de los entrevistadores, que marque su incomodidad o que lo exprese de alguna manera, si es recomendable o no? Si ustedes, así como dice Julio, serían como más extremos, quizás este trabajo no es para mí porque ya me están dando la pauta de que como empresa tienen estos valores o se comportan de esta manera. ¿Cómo se ve desde el otro lado? Es mi pregunta. ¿Qué es lo recomendable hacer o cómo lo viven como entrevistadoras ustedes? Es una muy buena pregunta. ¿Alguien quiere responder de los que está en situación de entrevistado en este momento? ¿Quieren contar de su experiencia? ¿Qué harían en este caso de si ustedes ven que un entrevistador hace esto, no se conecta, posterga, no aparece, se conecta 15 minutos tarde, no comunica nada? ¿Alguien quiere compartir su experiencia? Yo no puedo Les creer que de agrego yo, 4 personas nadie quiera compartir.
Les agrego yo, chicas, que, por ejemplo, a veces el encuadre no es solo llegar tarde, sino como no ser respetuoso con las pautas que uno marca desde un principio. Capaz que desde el lugar de entrevistada me tocó vivir que me digan que un proceso de selección capaz que son 2 etapas y terminan siendo 5, que a mí me demanda un tiempo, que obviamente trabajo para otro lugar en donde me tengo que hacer un momento para hacer evaluaciones, volver a hacer entrevistas, o que tenés una entrevista con una persona y después como que tenés que volver a repetir medio que lo mismo a otra empresa, a otra persona de la empresa, y capaz que lo que te dijeron en un inicio no iba por ahí, como que se falla un poco a ese plan inicial, que obviamente se vive incómodo, pero como les decía, desde el lugar de entrevistado uno como que prefiere no reclamar y capaz que hacer silencio frente a la situación para no verse perjudicado y seguir en ese proceso. Sí, eso que decís está también dentro de lo que es el rol del entrevistador, que lo vamos a ver más adelante, que uno en ese momento también desde el lado entrevistador tiene que entender que es la representación de una empresa. Entonces, si bien va a exigir que se cumpla un encuadre y que haya un buen rapport, es recíproco esto, como hablábamos, desde la empatía, que es como algo que tiene mucho peso y sobre todo en este tipo de cosas, así como yo exijo que se suba en hora, yo también me tengo que subir en hora, así como la información que yo comparto, eso luego lo tengo que hacer respetar porque está dentro de todos los elementos para llevar a cabo. Entiendo que a veces puede suceder, nosotros también estamos atravesados por otros procesos, trabajamos con clientes y eso también hace que vaya fluyendo el encuentro de otra forma. Nosotros podemos tener información, que luego esto debemos estar modificados por la demanda de candidatos en un proceso, por cómo un cliente se desenvuelve con ese proceso particularmente. Entonces nosotros también lo que tenemos que entender y hacer a partir de eso, que es bastante improvisado con respecto al proceso, es poder entender la parte de comunicar lo que es fundamental, cómo se comunica, estar al tanto y esta empatía de, bueno, también uno supo estar del otro lado y entiende que también hay frustraciones, hay una espera y hay un tiempo que se dedica, que uno espera que eso se devuelva, ya sea con un feedback, ya sea con una respuesta, con una presentación al cliente o también con respuestas de, bueno, estás avanzando, te doy un feedback, esto, una entrevista técnica, que pueda estar de ese lado para sentir de que uno también está cuidado y no solamente esta relación esta sensación de poder que vos entendés, que es lógica y que sucede con respecto al entrevistador, entender que eso del poder se ejerce, pero desde una buena forma, se ejerce para un buen rapport y no de ese sentido de, bueno, yo actúo así, no tengo que dar explicaciones a nadie porque yo estoy de este lugar y vos estás del otro, sino como entender la empatía, somos dos personas que estamos por igual y que los elementos los vamos a respetar de la misma manera. Quizás está bueno del lado de entrevistado, también siempre desde el respeto y la empatía, poder comunicar esto en feedbacks o en un feedback final, de decir, bueno, te agradezco por la instancia, pero que te haya subido más tarde quizás me incomodó, no es algo que me suceda siempre, hay cosas que me dijiste que quizás no estuvieron buenas. La comunicación siempre va a ser base para que esto también pueda llevar y esto, de vuelta, al rapport que va a tener como mucho peso en la instancia. Gracias, Erika. Bueno, avanzamos a la... ¿No? ¿Alguien más quiere decir algo? Aprovechen que se estaban matando por hablar. ¿Alguien más quería decir algo? Bien, bueno, pasamos a la próxima. Esto, bueno, acá meternos un poco más en lo que veníamos hablando, qué elemento nosotros distinguimos del encuadre, el encuadre formal, esta cuestión más rígida, después está esto que trajo Ana, que nosotros no lo habíamos tenido en cuenta y que me parece que está bueno, esto de si vos le prometes al candidato, bueno, esto más o menos son 3 instancias y son 14, bueno, perdón, yo sé que no te lo dije, ¿no? Comunicación es un punto clave, pero vamos a ver ahora los elementos que distinguimos como visibles y como tangibles de lo que es el encuadre, ¿no? Esto se debería respetar siempre por sentido común, nos parece, y si venimos procesando todo lo que venimos diciendo, tiene como un sentido y un sustento, ¿no? Que se respete hora, fecha, plataforma y bueno, y tipo de entrevista es ahora lo que nos vamos a meter. Bueno, básico, es lo que veníamos diciendo, la hora se tiene que respetar. Si nosotros tenemos una entrevista a las 11, y bueno, tiene que ser a las 11. Si yo me conecto, bueno, 11 y 2 minutos, hay como una cuestión ahí, pero si yo me conecto 11 y 8, no, sobre todo nosotros que tenemos como agendas bastante apretadas, entonces si yo me planifiqué una reunión contigo de 40 minutos y vos te conectás 10 minutos tarde, o va a ser más corta o me vas a tocar lo que yo tengo después, la otra reunión que tengo después, entonces
entender el respeto del otro, del tiempo del otro, perdón, y bueno, y poder comprender que me está dando su tiempo de un lado y del otro, y poder respetarlo. Si me conecto más tarde, por más que suene tonto poner, perdón Laura, me conecto 5 minutos tarde, nada, yo ahí me organizo y lo tengo presente, o sea, ya se construye el vínculo de una manera diferente. Exactamente lo mismo para la fecha, o sea, es lo mismo que la hora, la fecha. Necesito cambiarlo de fecha o algo, no necesito que me mandes un certificado médico de que la cancelaste porque te sentiste mal, tuviste dolor de panza. Pero sí, decime, por una cuestión de empatía, para poder construir ya algo un poco más sólido. Mira, me compliqué, tengo que llevar a mi hijo a la escuela, tengo que... Lo que me digas va a estar bien porque en realidad el contenido del mensaje no creo que sea tan importante como la comunicación en sí misma. A mí me da la pauta de que viste que había un ser humano del otro lado, respetaste mi tiempo y te quisiste comunicar, ¿no? El contenido después, bueno, no, realmente no nos importa si están llevando al hijo a la escuela o si se quedaron sin luz o lo que sea. O sea, que la comunicación es como lo importante, digamos. La plataforma, bueno, es lo mismo. Nosotros generalmente, nosotras acá desde Aplica lo que hacemos es trabajamos con Teams, entonces la reunión siempre queda marcada por Teams. Sucede que algunos no lo usan o que no es compatible con algunos sistemas operativos. Está súper bien, entonces cuando nosotros nos genera una reunión, está bueno entrar a chequear a ver en qué plataforma es esa reunión. ¿Es en Teams? Bueno, yo prefiero por Meet porque Teams no me funciona bien en la compu, no sé lo que sea. Y se conversa. No está tan bueno llegar a la instancia y darse cuenta de que el candidato no puede prender la cámara, no puede abrir el micrófono, no sé qué, porque no está bien sincronizado con su computadora. Son cosas básicas, sobre todo si uno está en búsqueda laboral, o sea que no es que te surgió una reunión de la nada, sino que yo estoy activamente buscando, me van a aparecer estas cosas. Entonces, ¿me puedo conectar por Teams? Mi computadora, bueno, soporta esto, bueno, perfecto. Si yo ya sé que no, cuando veo que la reclutadora me manda un link de Teams, en el momento le digo, mira, perdón, no puedo, podemos agendarnos por Meet. Perfecto, muy difícil que alguien te diga que no, no creo que suceda. Entonces, la comunicación en eso, em, importantísimo. Y después, bueno, tipo de entrevistas. Nosotras, por lo pronto, como después saldrán ramas, ¿no? Pero hay como 3 grandes tipos de entrevistas y está bueno, esto también como desde el lugar nuestro, tener claro qué tipo de entrevista queremos hacer para ver los resultados. Y ustedes, desde su lado, según cómo va guiando la reclutadora, se van a ir dando cuenta qué tipo de entrevistas son, porque los tipos son 3, entrevistas abiertas, semiabiertas y cerradas. Es un poco así como lo indica la palabra, la entrevista abierta, si bien el entrevistador cuando se sube, y no son las más comunes en el mundo IT en general, pero bueno, cuando se sube a la reunión, va sabiendo lo que quiere preguntar, pero va dejando que la conversación guíe el encuentro, ¿no? Así que bueno, no hay como preguntas delimitadas de sí o no, sino que bueno, trabajaste, hace cuánto, y ahí vamos viendo cómo deviene la conversación. Em, bueno, más común estas entrevistas son en la clínica, o sea, cuando uno va al psicólogo y ve que se sienta el psicólogo enfrente y le dice, bueno, ¿por qué estás acá? Bueno, eso es una entrevista abierta, la típica, empezamos a hablar y ahí empiezan a surgir palabras, preguntas y cosas. Después la entrevista semiabierta, que esta sí, clic, porque son las más importantes en el mundo IT, porque son las que generalmente hacemos nosotras, con las que trabajamos. ¿Qué significa? Que hay como una parte abierta en la que, no sé, quiero saber algunas cosas, pero depende de cómo se vaya construyendo el rapport y el tipo de comunicación, la entrevista se va generando un poquito más espontánea. Y después sí hay cosas que quiero saber cerradas, ¿no? Bueno, elementos generales, qué disponibilidad tenés de cambiar de proyecto, o sea, decime en cuántas semanas realmente te podrías pasar de un proyecto al otro, la negociación salarial, o sea, esas son cosas que son cuadraditas y yo necesito saber específicamente esa información. Pero después hay otras que van surgiendo, es como, bueno, a ver, ¿qué estás haciendo ahora en tu proyecto? ¿Cómo te está yendo? Y de la respuesta que me da el candidato, yo voy preguntando según lo que me parece y según lo que yo quiero saber de él también en cuanto a la personalidad también, si se quiere. Em, no sé, Eri, si querés agregar algo de esto que estoy diciendo. No, nada, para nada. ¿Tienen alguna pregunta? Yo estoy emocionada con el momento que llegue y que digan sí. ¿No? Yo lo interpreto como que estamos dando una excelente charla, ¿no? Y que no les quedan preguntas porque es todo muy impecable. Perfecto, excelente. Bien. Bueno, Ya hay palmas, ya empiezan a haber palmas, esperen el final. bueno, rapport, encuadre. Ahora, Bien, si bien ya vimos estos conceptos que son más teóricos, más relacionados a lo que es la psicología,
Ahora vamos a traer estos temas, el 3 y el 4, que son como más referidos a la práctica, que surgen puramente de nosotras, de lo que es nuestra experiencia y también experiencia de otros colegas, para poder ver lo que es propiamente el rol del entrevistador y el rol del entrevistado, con los elementos que están dentro, pudiendo dar tips y algún consejo más con respecto a estos roles. Ahí. Bueno, primero estamos con respecto al rol del entrevistado. En este rol del entrevistado tenemos esto que son las red flags, que primero quiero dejar en claro y entender que todos sabemos lo que es el concepto de red flag, que puede ser un tanto millennial, entonces me gustaría saber si todos lo tenemos claro. Julio dijo que sí, que capaz es la representación de otra generación más grande, entonces, genial, Julio, No, perfecto. porque soy millennial, por eso lo entendí. Ah, era por eso, buenísimo, buenísimo. Entonces, bueno, dando por sentado que todos conocemos lo que es el concepto de red flag, me gustaría que podamos ir viendo estas red flag que pueden parecer muy obvias, que nos pueden decir, obvio, cómo alguien va a comer, a fumar, a tomar mate, pero nos pasó. Nos pasó que alguien fume, nos pasó que alguien tome mate, que coma y un montón de situaciones más que son como muy random de la vida, que suceden en otro área que no es un momento de entrevista, pero igual nos pasó y nos pasó tanto que por eso es necesario que nosotros lo traigamos a esto. Esto de comer, fumar, tomar mate, son cosas que no, lo que sí con esto hacer una aclaración. Tampoco es que no se pueda tener un vaso de agua al lado y estar tomando agua o algo que sí se identifique, pero sí tener un criterio en la entrevista de qué se está haciendo, porque eso también nos va a pautar, como les dije al comienzo, del normalizar ciertas actitudes que a veces se pueden desdibujar estando desde lo que es una plataforma, desde la casa, todo esto de la pandemia también. Hay cosas que nos desdibujaron en cuanto a las formalidades y entiendo que eso pueda suceder, pero uno también ser consciente de la instancia en la que está y el respeto que se debe tener. Considerar que estuviéramos sentados frente a un cliente, frente a un entrevistador y que así como tiene que ser, actuar de la forma que sería. Nosotros no nos vamos a poner a fumar en una oficina con el entrevistador de enfrente, ni nos vamos a poner a comer, ni tomar mate, porque eso también va a hablar de este rapport que tanto nos importa a nosotros. También lo que es estar con el celular, esto de dibujar los límites nos ha pasado muchas veces, de que utilizan el celular, obviamente intentan mostrar que no, pero uno después, por ejemplo, cuando usan lentes, así que ya les voy tirando esto, cuando usan lentes de sol o lentes de ver, se ve a través de los lentes que ustedes están utilizando el celular. Entonces, a modo de consejo, no lo usen, porque eso también hace que sea una distracción para ustedes. Tampoco, porque uno también puede ver, a lo que nosotros también estamos en una pantalla donde la mayoría de lo que vemos es simplemente nuestra cara, estamos mucho más atentos a lo que es nuestra gestualidad. Entonces, los ojos cuando se desvían, mucho rato, uno piensa que son 2 segundos que miró el celular y volvió a mirar, pero esos 2 segundos se notaron y ya se vio que la persona está como en otra cosa. Y a veces también uno lo ve porque luego se hacen preguntas que ya se acabaron de decir o también se dan informaciones que uno dice, pero esto ya lo acabamos de hablar. Entonces, el estar con el celular es no solamente por el hecho del celular, sino el interrumpir el espacio y no prestar la atención que se debe a ese momento, que es una oportunidad para el entrevistado y también es un tiempo que dedica el entrevistador. Entonces, volver a esto de la empatía. Y también el hecho de estar en otras reuniones. Entendemos que la gran mayoría de los que tenemos como entrevistado están en el momento trabajando y que obviamente tienen que responder a la demanda de una reunión, un cliente, un mensaje, un mail o lo que fuese. Por eso es importante que cuando realmente establezcan este horario para poder tener la entrevista, sea un horario en el que puedan estar presentes y no estar en otras reuniones. Nos ha pasado también de que esto a veces cuando están con 2 monitores es hablarnos a nosotras y de repente hacer esto, escribir y volver como si nada hubiese pasado y como si nosotras no lo hubiésemos visto. Eso también, de vuelta, no solamente habla del respeto hacia el otro y define lo que es el encuadre y un buen rapport, sino que también hace que uno no pueda prestar atención ni estar totalmente conectado en lo que es esta instancia de entrevista. Pero bueno, Sí. si bien nosotros pusimos esto de nuestra experiencia, me gustaría saber si ustedes desde el lado entrevistado, también desde el lado entrevistador, identifican otro tipo de red flags que nosotras no le hayamos mencionado, o también en su experiencia algo que hayan identificado que no podía suceder dentro de una entrevista. Raúl. Ari. Yo creo que hay 2 puntos. Hablaste un poco yendo un poco atrás al rapport,
creo que parte de la comunicación. No sé, yo he entrevistado a personas que, por ejemplo, en el ejemplo que pusiste, que fue muy específico de monitores, te explican que tienen dos y que van a tomar notas en uno. Si vos lo planteas desde el inicio, la otra persona entiende lo que está sucediendo en el momento y capaz que no lo asume no lo asume mal. Y luego sobre las experiencias, hay muchas. Yo creo que es importante seleccionar cuando uno tiene cualquier tipo de reunión, dígase, este tipo que estamos teniendo ahora, o reuniones de seguimiento o entrevistas, es encontrar un espacio que esté tranquilo, verificar que tu conexión sea la correcta, hacer un conjunto de verificaciones iniciales para evitar que el proceso después sea más engorroso. Y en el caso de las entrevistas, yo creo que es doble porque además genera una opinión en el entrevistador, ¿no? Y lo mismo pasaría si vos sos el entrevistador, si vos sos el entrevistado, perdón, y el entrevistador llega con las mínimas condiciones, o sea, ya te predispone hacia lo que es el proceso en sí. A mí me ha pasado que han tomado entrevistas acostados. O sea, literal, la cámara encendida y están acostados en la cama mientras hablan con el entrevistador. Y por supuesto que ya ahí la premisa es un descarte, porque vos entras y mirás eso y lo que se establece ya indica que hay poco respeto al proceso y lo que te imaginas es cómo continúa esto aquí en adelante, que es lo que decía Julio un poco también, que si esta fue la primera que tiene menos peso a veces en general, ¿qué queda para después? O que no miden bien los tiempos y la respuesta que te dan es, justo me acordé de la entrevista hace unos minutos y estoy en un shopping y la voy a tomar de la plaza de comidas. Y obviamente todo el entorno es muy hostil para una entrevista. Parte de la comunicación, de esto que ustedes decían de aviso antes, si estoy en un lugar que tiene determinadas condiciones que no son las adecuadas, envío un correo y digo, mira, o un mensaje, voy a llegar en tal momento, la podemos mover. Va a quedar mejor eso desde una posición de respeto que entrar en esas condiciones y exponer al proceso a ese evento. Eso era lo que quería sumar. Tal cual, gracias por el aporte, Ran. Julio. A mí, cortito, sé que aplica, le está yendo muy bien, tiene muchos clientes y muchos chicos trabajando. ¿Cuánto tiene que ver para hacer un mirar para adentro también? Yo no trabajo para Aplica, pero puedo tener relaciones con es proveedor. Te pongo un ejemplo. Para hacer un mea culpa de parte de los reclutadores. ¿Cuánto tiene que ver cuánto tiene que ver lo previo a la meeting de los de lo diferente, de la oferta atractiva, de la oportunidad de su vida que va a tener el chico, esos intercambios que tienen previo a la meeting, para que el chico después tome la entrevista acostado desde un celular o parezca que no haya escuchado nada de lo que se le dijo previo para tener la entrevista. Eh, ¿Cuánto hay que, no sé, hincar más el diente o no sé, o ser más atractivos o más ingeniosos o ser diferentes a la hora de proponerle algo a un chico que capaz que recibió 10 ofertas esta semana? Bueno, sí, me parece que ese es un punto. También vamos a ver, porque no solo no somos hater de los entrevistados, también va a tener las red flags los entrevistadores, que creo que se puede tocar ese tema, pero sí, yo creo que hay como un componente de eso, bueno, de no estar todos los reclutadores todo el tiempo en loop ofreciendo lo mismo. Hola, vimos tu perfil, nos encantó. Bueno, nada, la propuesta tiene que ser diferente de alguna manera. Nosotros somos la cara de la empresa también. Em, yo creo que no nos podemos olvidar que es un encuentro entre dos personas, o sea, no olvidar el componente humano, porque si no nos tratamos robóticamente, por eso ponemos a dos chat GPT hablando entre ellos y después que saquen una conclusión y listo. O sea, si vos te expones a un encuentro con otro ser humano, hay mínimas cosas que tienen que ser de respeto bidireccional. Estas red flags aplican perfectamente a nosotras también y a todos los reclutadores. Yo no puedo estar acá fumando así, tomando un mate, porque es como hay tampoco somos nada, la formalidad hecha persona, ¿no? Se puede permitir estar un poco distendidas, perdón, pero hay un encuadre que para mí no se tiene que perder, que es el que somos dos personas y vos tenés que transmitir interés. Yo te tengo que transmitir que me gusta trabajar en donde trabajo y que es una empresa linda y que está buena para que vos entres, pero qué ganas voy a querer de transmitírtelo si vos estás
sí, estás, o sea, a verte, muchas veces se le ve un pedacito de celular, entonces es como, tiene que ser un interés generado de las dos partes. Y también hay que adecuarse a la realidad de que es verdad que ahora está lleno de ofertas todo el tiempo y también va a depender un poco del entrevistador, la selección que haga de las empresas y de las entrevistas que toma. A veces nos damos cuenta que están ahí para ver qué onda, ¿no? A ver qué onda que me dice. Entonces, no sé, creo que también va a depender un poco del filtro que el entrevistado meta ahí a la hora de agendarse uno una entrevista, ¿no? ¿Qué mirás? El salario, mirás la empresa, mirás las condiciones, mirás los beneficios. Nuestras prácticas es de pasar de entrada cuando contactamos a un candidato, por ejemplo, para poner el ejemplo, pasamos de entrada el presupuesto que tenemos para ese proyecto, la job description, pasamos la página de la empresa, entonces entendemos que si tú llegaste a la instancia de entrevista, ya sabes el rango salarial que te vamos a poder ofrecer, ya sabes en qué empresa trabajamos, ya sabes qué tareas vas a tener. Si vos viste todo eso y llegaste a la entrevista, quiero creer que realmente te interesa y estás interesado, ¿no? Eh, Y no también sé. como, o sea, yéndonos a algo mucho más base, y esto quizás lo digo más desde el lado de la psicología, más allá de que uno tenga toda la información con respecto a la oportunidad y aún así decida subirse acostado desde la cama poniendo el ejemplo de Raúl, eso es mucho más primitivo en el sentido de ya la persona cómo constituye sus valores, el respeto que le da a las personas y cómo tiene la valoración del trabajo para él. Entonces, eso ya nos habla más allá de como un entrevistado, nos habla cómo es como persona, que obviamente va a aportar a un feedback claramente negativo más adelante. Entonces, por más que nosotros seamos lo más atractivos con las oportunidades, no dejamos de trabajar con personas, seres humanos que pueden ser totalmente diversos y constituidos en cuanto a sus valores y a su personalidad, de formas que quizás para lo común de la gente nos parece que no es o que no corresponde, y ahí es cuando esas personas realmente son las que luego no tienen las oportunidades que tienen en la vida. Pero eso es como yéndonos a algo mucho más macro que envuelve a la persona y al ser humano en sí en un encuentro, sea una entrevista o sea lo que sea en la vida. Ya a nosotros nos va a dar una pauta de que si es así, para una entrevista de trabajo no hay valoración del trabajo, no hay valores, no hay respeto y tampoco vamos a esperar de que sea una persona que luego lo tenga en su día a día en la vida. Entonces eso ya es una pauta bastante grande en cuanto a considerarlo o no para un proceso. Gracias, Ana. chicas, se entiende perfecto. Ana. Nada, ahora hablando de red flags, como que cruzo la vereda, hace unos minutos les hablaba del rol de entrevistada y me acordé de una situación desde el rol de entrevistadora de una persona que me dijo que no podía asistir a una entrevista presencial, o sea, ya habíamos tenido una etapa virtual previa, pero que no podía asistir a la etapa presencial porque la oficina donde la íbamos a tener era en un piso 40 y pico y la persona tenía vértigo. En el momento yo me sentí como mal con la situación y poco inclusiva y como que me preocupé y dije, bueno, por más que todo el resto de los candidatos que están en esta instancia ya tuvieron la virtual y la idea era que fuera presencial, necesité como ofrecerle un plan alternativo y digo, bueno, en tu caso podemos volver a tenerla virtual. Entendí que su desempeño y el rol para el que iba a ser contratada la persona no tenía impedimento por el hecho de subir toda esa cantidad de pisos. Si quería hacerlo desde el primer piso podía, y era un muy buen perfil, de hecho era el mejor perfil que yo tenía en el proceso, entonces tomé esa decisión y efectivamente hicimos la otra etapa de manera virtual nuevamente. Después de que terminó el proceso, ella al final no fue seleccionada. A mí me quedó la sensación de que ella estaba poniendo una excusa y me dio la inquietud, ahí me dirán ustedes que tienen mucha más experiencia como entrevistadoras, de si no debería haber sido ella la que plantee la alternativa, ya que ella era la que tenía el impedimento para concurrir a esa instancia. Si no me podría haber planteado, bueno, mira, no puedo porque tengo este problema, pero te ofrezco tal o cual manera, o lo hacemos en otro lado, o se puede hacer virtual, pero en ningún momento estuvo la inquietud de su lado, sino que fui yo la que necesité como darle un plan B para que ella siguiera en el proceso. Perdón si me ve después en YouTube, le mandamos un saludo, fue hace muchos años y de otra empresa, pero bueno. Sí, yo creo que ahí lo que estás hablando es de la proactividad, ¿no? Que eso es una cosa que es medible también en cierta manera, de alguna manera, y está re bueno.
una también tiene que poder garantizar las condiciones mínimas para que, no sé, si es una persona, no sé, en silla de ruedas, sería como algo parecido, ¿no? Y es un lugar al que se accede en escalera, bueno, yo le puedo garantizar el acceso a esta persona, capaz que esto habla del orden de lo mismo, pero también es un poco de proactividad del otro lado. Mira, perdón, no sé si pedir perdón por algo que me excede emocionalmente, pero bueno, tengo vértigo. No puedo estar de esta manera, pero podría volver a ser virtual o podría ir a la oficina y tenerla, no sé, el edificio, pero tenerla en otra oficina. La proactividad siempre se agradece. No sé, sería como, bueno, si no está se pueden evaluar otras cosas, pero siempre es un plus ser proactivo. Cuando es que no, o sea, para mí siempre después de un no es no, coma, tal cosa, pero te ofrezco esto otro. No trabajé con React, pero bueno, sí trabajé con Angular, con no sé qué, y es parecido o no es parecido, no sé, no tengo idea, perdonen si estoy diciendo algo espantoso técnicamente, pero bueno, no, coma, tal cosa. Creo que un no, punto, deja como una cosa nada, simbólicamente, a no ser que vos quieras ser súper rotundo en ese no, Un mal ¿no? rapport. Exactamente, genera simbólicamente una cuestión de no. Bueno, no, no, pero sí trabajé con otra cosa, con una herramienta parecida, no, pero yo lo usaba de esta manera, como por ese lado. Pero, perdón, no quiero agilizar, pero se nos está terminando el tiempo. Era obvio que no podía pasar esto, así que vamos a avanzar si les parece, porque como está lo bueno, está lo malo, está lo bueno también. Nada, cositas, sobre todo para los que están ahora en entrevistas, están empezando como en o no, los que tienen muchísima experiencia, capaz que son cosas que no hacían, y los que tienen menos pueden agarrar ahí como algunos tips. Cosas que nosotras desde nuestra experiencia que es bastante ya, porque tenemos bastantes entrevistas por día, bueno, lo que más nos gusta, lo que decimos, mirá qué lindo esto, no tendría por qué haberlo hecho, pero que lo haya hecho le dio un plus o le dio como un toquecito que está bueno. Em, Previo a la entrevista, esto, compartir CV completo. Se supone que el entrevistador te tiene que decir, me pasás un currículum, generalmente nosotros hablamos por LinkedIn, hay algunos que lo tienen re desactualizado, el consejo sería que actualicen LinkedIn y que ahí esté toda la información. Pero en el caso de que eso no suceda, ustedes proactivamente podrían poder pasar, bueno, si una reclutadora los contacta, pásenle su currículum, que tenga cierta información de proyecto, que esté bien delimitada la fecha en la que trabajaron, que adentro del proyecto haya 5 o 6 puntos donde diga qué es lo que hicieron, cuáles son sus tareas concretas, desde tecnologías hasta tareas como relacionales, digamos, si soy líder, bueno, líder de cuántas personas, cuáles eran mis tareas, era el líder de equipo, el líder técnico, es distinto tipo de liderazgo que se vea delimitado, que no sea tampoco mucho, porque tiene que ser lo concreto, pero que sí se delimite las tareas, ¿no? Lo mismo con el portfolio, si es algo más como de diseño, GitHub, compartan lo que ustedes quieren que se sepa de ustedes. No esperen que nosotros infiéramos en lo que ustedes hacen. Compártanos esa información. No lo hacen generalmente, o no se hace mucho, pero cuando se hace se agradece, porque nos ahorran todo esto de, porfa, pasame el currículum, te olvidaste de pasarme el currículum, no. Y eso es como, si yo tengo que estar pidiendo muchas veces, no sé qué tan bien predispuesta lleva a la instancia de entrevista, ¿no? Volvemos a traerlo del rapport. Para que el encuentro sea bueno y se genere como toda esta cosa, wow, qué bueno, bueno, yo tengo que venir como con una cierta cantidad de instancias tranqui, ¿no? Como facilitarnos bidireccionalmente el trabajo. Ver la página de la empresa y estar informados, siempre. O sea, para mí no sé si es como un necesario más que ver, no sé, como que esté ahí. Tenemos que saber con quién estamos teniendo una entrevista. Generalmente a todos les van a preguntar, bueno, antes de la entrevista, ¿saben qué tipo de empresa es? Bueno, esta de la que yo te estoy hablando, ¿averiguaste algo? Sí, por favor, miren, son 3 minutos de poner www.laempresa.com, busquen un poco de qué hace, a qué se dedican, si es una empresa de staff augmentation, si es una empresa para la que van a trabajar directamente, y un mínimo, muy mínimo de lo que hace la empresa, de lo que se trata. Bueno, lo mismo, no tener miedo a hacer preguntas. Es esto, hablar de la comunicación natural, interrumpir, por supuesto, con competencia, o sea, que sea competente la interrupción, hacer una preguntita, eso me va a decir que me estás escuchando, o sea, si me preguntaste porque me estás escuchando, si no es todo, ¿entendiste? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, si vos me preguntás, yo entiendo que me estás escuchando y que te interesa lo que te estoy diciendo. Y lo mismo con los mini feedback. Generalmente, en todo proceso, uno va diciendo preguntas, ¿te quedó claro? Bueno, que me digas, sí, no, pero me gustó que tengan clases de inglés, me gustó.
es eso, esto de las preguntas y los mini feedback a mí me dan la pauta de que tu escucha es activa, de que no solo te están entrando palabras, sino que te están entrando palabras y estás entendiendo, estás procesando y estás evaluando internamente, ¿no? Este beneficio está re bueno, este beneficio digo, nada, ese feedback es productivo. No solamente para que sepamos que entendieron, sino como para generar esta cuestión de empatía. Con eso quería agregar algo, Lau, con respecto a las green flags. Nosotros las traemos y las consideramos apropiadas y que también son un plus muy grande porque también entendemos lo que es el mercado, sobre todo el mercado IT hoy en día, donde hay muchísimas oportunidades y también uno está en varios procesos y también las empresas reciben muchísimos candidatos. Entonces, a veces suceden situaciones en las que hay dos candidatos que técnicamente son excelentes e iguales, pero lo que lo termina de definir uno por encima del otro, la mayoría de las veces es esto, estas green flags, estas habilidades blandas óptimas que llevan a que pueda primar uno sobre el otro al momento de tomar una decisión con respecto a una posición. Entonces es importante que siempre tengamos en cuenta estos plus, que no nos parece que sean unos plus que vengan forzados, que uno tenga que hacer un esfuerzo por ello, sino que es algo que puede incluir dentro de sus hábitos o de su forma de cómo actuar y hacer este buen rapport desde el lado del entrevistado, que tranquilamente lo puede construir independientemente del entrevistador, ya con la predisposición de todos estos elementos que Laura mencionaba. Exactamente. Así que bueno, tips, un poquito de lo que es redundante porque ya se habló un poquito, así que los paso medio por arriba, pero es eso. Conectarte 5 o 10 minutos antes, capaz que 10 es excesivo, 5 estaría bien, si uno ya sabe que más o menos, si yo uso Teams, no sé, frecuentemente, ya sé que me funciona bien. Me conecto 5 minutos antes simplemente para ver que la cámara esté bien y que el micrófono esté bien y que esté todo correcto. Eso va a generar después esta otra cosa de me conecto sobre la hora, me conecto 1 o 2 minutos tarde, tengo que configurar la cámara. Entre una cosa y la otra pasaron 10 minutos. Y el tiempo es muy importante en estos casos, sobre todo porque uno está trabajando también. Generalmente ustedes cuando se suben a una entrevista son muy pocos los que no tienen un trabajo efectivo, sino que se toman la hora del almuerzo o a veces se escapan un ratito y bueno, y tienen que hacer valer ese tiempo también. Entonces, bueno, la cámara, importantísimo. Sobre todo ahora esto que decía Eri hace un rato de la virtualidad, en estos tiempos cada vez más teletrabajo, trabajo remoto. El único elemento que tenemos los entrevistadores para, bueno, junto con la palabra, es el cuerpo, realmente. Este cuadradito, todo comunica. Entonces, es importantísimo para nosotras poder verles las expresiones, poder ver cómo se comunican, porque también eso nos da la pauta de cómo podemos establecer conexiones de empatía y el rapport en general. No está bueno cuando tenemos entrevistas con la... Seguramente ustedes están acostumbrados en sus dailies, en sus cosas como más cotidianas, pero una entrevista se configura de manera diferente y yo para poder comunicar tengo que poder mostrarme. Imagínense, por ejemplo, si ustedes me ven, yo todo el tiempo uso las manos, estoy hablando, me río, pongo cara, no, todo eso a ustedes les está hablando todo el tiempo. Entonces, si yo pierdo el recurso corporal, va a haber un faltante, va a haber una falta simbólica y bueno, y concreta, no solo simbólica. Necesito poder comunicar yo también con el cuerpo y el espacio adecuado. Y es lo mismo, no somos esclavos de nuestras circunstancias. Hay gente que tiene hijos, hay gente que está trabajando y que se va al estacionamiento y se sube al auto y ahí tiene la entrevista, por ejemplo. Repito, no podemos ser esclavos de las circunstancias, pero tenemos que comunicarlas. Si yo estoy trabajando y quiero mucho esta oportunidad laboral y voy a tener la entrevista desde el auto, yo necesito que ustedes me expliquen que ustedes entienden que estar de arriba de un auto haciendo una entrevista no es lo normal o no es lo correcto, digamos. Si ustedes me lo comunican, se súper entiende. Yo no creo que nadie sea castigado por hacer una entrevista desde un auto si se pudo comunicar que, bueno, que estás muy interesado en la oportunidad y que te tuviste que escapar media horita de tu trabajo. O si estás en tu casa y de fondo están lo mismo, tus hijos corriendo a los gritos, el perro ladrando, el sodero, ¿no? Entonces, que muy, muy latinoamericano eso, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que me digan, perdón, yo sé que el espacio no es el óptimo, pero bueno, mis hijos hoy no fueron a la escuela, o perdón, mi esposa no, se fue a trabajar, no sé, cualquier cosa que a mí me dé la pauta, en realidad lo que les decía, el contenido no sé si es tan importante como el mensaje, que a mí me llegue el dato de que vos entendés que eso no es lo normal para una situación de entrevista laboral. Después lo otro se ve y se superentiende, pero comuniquen
que ustedes entienden, que tienen ese insight de que esto que está sucediendo no es lo esperable para una instancia. Eso es el sentido común, digamos. Un poco eso. No sé si alguien tiene una pregunta o algo para comentar a propósito de esto que vengo diciendo yo ahora. Yo ya aprendí el X2 porque nos estamos quedando un poco sin tiempo, así que perdón si ven que empezamos a hablar más rápido, pero igual no dejan de ser temas importantes y está abierto para que el que quiera participar y el que quiera decir algo. Bueno, interpreto el silencio como un no. Sí, seguimos. Bien, bueno, ahora vamos a hablar del último rol que nos queda, que es el rol del entrevistador. Laura, no nos dejaste ver con lentes y pelucas, Ay, todos pitucas. perdón, estas somos Churrísimas, buenísimo. Bueno, desde el rol del entrevistador, como también habíamos dicho, nosotros también tenemos nuestras red flags a tener en cuenta por parte del entrevistador. Si bien van a ver que muchas se repiten parecidas a lo que es del lado del entrevistado, lo que sí nosotros agregamos acá, primero que nada, es el tema del encuadre, lo que hablamos también un poco con Ana al principio de, bueno, el respetar el encuadre por parte de nosotros también, entender que estos elementos nosotros también tenemos que darle la importancia que merecen para el respeto, la empatía y la comunicación adecuada y generar este buen rapport. Entonces, en este caso, una gran red flag sería, bueno, no conectarse a una reunión sin aviso, no poder aclarar qué pasó, porque de nuestro lado también nos pueden surgir imprevistos, ya sea de reuniones, de conexión. Nosotros también a veces trabajamos desde nuestra casa y podemos tener, no sé, apagones o también vivimos situaciones que nos pueden llevar a lo mismo que un entrevistado. Entonces, en ese caso, nosotros también enfocarnos en lo que es la comunicación y aclarar esto que puede estar pasando, que para nosotros tampoco es normal dentro de una entrevista de trabajo. Y además agregamos otro ítem que es el no dar feedback, que en esto hacemos énfasis. Nosotros también estuvimos del lado del entrevistado y hemos esperado feedbacks de otras oportunidades y como entrevistadoras también asumimos este compromiso y responsabilidad de lo que es un feedback, porque la otra persona está esperando, entonces es importante dar este feedback, sea por sí o por no. Aunque sea por no, también, no, muchas gracias, gracias por tu tiempo, la buena disposición, quedamos en contacto para otras oportunidades y que esto también comunique, porque los procesos así como se abren se deben cerrar, sea porque hubo una contratación o porque no se continuó, pero que haya un cierre. Todo esto va a constituir también a lo que es un buen rapport, que haya un final, un principio y un final delimitado, como lo pedimos también dentro del encuadre, que todo esté delimitado. Por eso es importante también en este caso de parte del entrevistador poder dar un feedback. Bueno, este es el momento que tienen ustedes para poder quejarse de las reclutadoras. Aprovechen de los reclutadores, porque nosotras vemos por LinkedIn, bueno, esos espacios en los que ustedes dicen, a mí me pasó esto, a mí me pasó lo otro. Nosotras desde nuestro rol, la autocrítica que tenemos es un poco esto, ¿no? Nosotras dentro de nuestras buenas prácticas entendemos que, no que hacer estas cosas no está bueno y son cosas que deben alertarnos o deben llamarnos la atención. ¿Ustedes les han pasado otras cosas? ¿Han tenido alguna otra mala experiencia que digan que no esté acá escrita, que no la puedan ver y que la quieran compartir? Es su momento. Todos pasaron bárbaro. Al Raúl, final, Raúl levanta la mano. mira Raúl, a ver. No, yo les quería comentar que yo creo que va de la mano con estar, o sea, a veces los reclutadores tienen muchos perfiles en paralelo, ¿no? Están atendiendo muchos perfiles en paralelo, entonces cuando te contactan o cuando están en un proceso, para empezar a veces entreveran los nombres, o sea, te tiran cualquiera, se van con cualquier nombre o con cualquier mensaje o mezclan posiciones, no analizan bien como lo que son las habilidades del perfil y vos tenés tu perfil cargado con, no sé, Python, temas de data y te caen con que tengo una posición de diseño y trabajando con X sistema. Entonces te quedas como descolocado porque es como, bueno, estás reclutando pero no estás atenta al perfil o atento al perfil que estás buscando. Yo creo que esa es una situación que se da mucho en redes y tiene que ver con el contacto masivo a candidatos, principalmente en LinkedIn. Eso por un lado, y bueno, por el otro, ustedes lo habían dicho antes, en procesos donde nosotros trabajamos en procesos con otros reclutadores externos y a veces pasa que se suben y, por ejemplo, no te encienden las cámaras, no sabes con quién se estás hablando del otro lado, no hay una presentación formal de la persona y de su rol y te deja un poco descolocado en saber, bueno, qué pasa, quién me está evaluando. Es importante las cámaras porque mides un poco las reacciones también, ¿no? Cuando estás digitalmente. Eso es un poco desde mi experiencia.
Sí, creo que nosotras lo que presentamos son una situación utópica, óptima de cómo tendría que ser o de cómo nosotras, no es por hacernoslas nada, pero bueno, cómo nosotras hacemos nuestro proceso y creemos que debería ser. Capaz que no le agregamos tantas cosas porque realmente las que entendemos que no están buenas y que no hay que hacer nunca bajo ningún concepto son estas, y ustedes tienen estas otras y nos van a decir, bueno, ¿por qué me van a pedir a mí que prenda la cámara si yo tengo todas estas otras experiencias con reclutadores que se conectan a cualquier hora, que no contestan, que no prenden la cámara? Bueno, porque yo, y esto es una filosofía capaz personal de vida, hay que dar lo mejor que tengas y ser impecable en tus acciones y en tus palabras siempre, porque eso habla de vos en sí mismo. Te vas a encontrar con un reclutador que haga esto y bueno, ahí es lo que decía Julio, bueno, ¿cómo me estás vendiendo a la empresa? Yo soy la cara visible de Aplica, en mi caso, mi rol en este momento es ser la cara visible de Aplica cuando yo presento a la empresa. Si yo no me subo a la entrevista y no aviso y no prendo la cámara y no sé qué, bueno, yo te estoy hablando de cómo nos manejamos, o sea, cómo es la cultura un poco también en ese sentido, ¿no? Y ahí uno tomará sus decisiones, pero yo creo que uno como persona tiene que dar lo mejor. Capaz que ya te mal predispones y yo me conecto y está la cámara apagada y todo, y bueno, no daré mi mejor performance, pero lo intenté. O sé cuál es mi mejor performance y quiero que esto termine rapidísimo porque está siendo pésima experiencia. Bueno, pero yo soy consciente de cómo debería ser y cómo pudo haber sido si las dos partes cooperaban en el encuentro, digamos. No sé, Eri, si querés agregar algo acá. No, si quieres ¿Estamos? pasamos así, vamos. Bien. También tenemos green flags. No, cositas que están buenas, eso, lo mismo. Si en algún momento les toca ser entrevistador o cosas que ustedes puedan ver de cuando tienen entrevistas que digan, ah, qué bueno, me hizo sentir bien o qué buena cosa que hizo. Bueno, un poco básico, pero no sé si es tan básico en base a lo que vemos en LinkedIn, que ustedes mismos comentan o que hablan ahí, bueno, que el entrevistador sepa a quién está entrevistando, básicamente. Si tú cumpliste y me pasaste tu currículum y yo tengo acceso real a esa información tuya, cuando yo me subo a la entrevista debería tener esa información fresca. Aunque la haya leído 3 minutos antes, no importa, la cuestión es que yo tengo que estar enfrente al entrevistado y saber cuántos años de experiencia tiene, más o menos en qué empresas ha trabajado, qué herramientas maneja. Lo que decía Raúl, bueno, este es un servidor Python, ¿por qué le voy a ofrecer un trabajo Java? Es muy incómodo realmente el encuentro si el entrevistador no se toma minutos para ver el perfil realmente, porque si no puede ser terrible todo lo que sí. Imagínense el rapport que se puede construir si yo me subo a una entrevista con un candidato que es desarrollador Java y yo le estoy ofreciendo un trabajo Python. No me imagino, o sea, incomodísimo, espantoso. Entonces, hay que saber un poco eso. Y también para poder explorar bien el perfil del candidato. ¿No? Porque capaz que su herramienta principal es Java, pero también trabajó con PHP y retomaría por ahí, quién sabe, retomaría Python en algún otro momento, no sé. Entonces, yo necesito, si yo miro bien su currículum histórico, bueno, capaz que él me dice, no, yo ahora trabajo con Python y yo le puedo, si yo vi su currículum, puedo explorar sus conocimientos. Pero trabajaste con PHP, no sé, ¿te gustaría retomar? ¿Ya te querés olvidar? Porque a veces algunos dicen, no, yo eso ya está. Bueno, pero necesito tener esa información porque como reclutadora yo genero como toda una planilla de información del candidato y después a medida que van abriendo proyectos los vuelvo a contactar según eso. Entonces, explotar la oportunidad, o sea, el encuentro lo más posible, ¿no? En el tiempo que tenemos. Bueno, presentarse sin lugar a dudas, ¿no? ¿Quién soy? Yo soy una reclutadora, soy de administración y justo faltó la reclutadora y estoy acá haciendo la entrevista en lugar, ¿no? Como presentarme y también le da una comodidad a la persona de que lo está entrevistando una persona que, bueno, que puede sostener el encuentro y que lo va a habilitar a, bueno, a todo lo otro que va a surgir. Em, y después es eso, generar espacio para dudas, consultas, esto, o sea, no hacer un monólogo que lo que estamos haciendo un poco ahora de hablar así rápido, no, bueno, poder ir haciendo pausas, ir preguntando, ¿entendiste? ¿Tenés alguna duda realmente? O sea, si se genera un buen espacio de rapport, se supone que eso se va a dar naturalmente, ¿no? También de que la persona se sienta en confianza de pararme, decirme, che, no entendí esto, ¿qué quisiste decir con esto? ¿No? Y ir favoreciendo la comunicación. Em, Con esto solo quiero agregar algo que acabamos de decirlo, pero es bastante importante. Así como nosotros, con respecto a las green flags que tenga el entrevistado, podemos terminar de tomar una decisión cuando tenemos dos perfiles que técnicamente son iguales,
En este caso, el entrevistado también tiene la posibilidad de elegir entre oportunidades. Entonces, nosotros en ese momento realmente entender que somos la representación de la empresa, somos la cara. Entonces, a partir de nuestras actitudes, de cómo presentemos la empresa, cómo nos comuniquemos y también cómo llevemos a este buen rapport, es con el buen rapport que después el entrevistado termina de tomar una decisión. Más allá de lo económico y la oportunidad en sí, influye un montón la experiencia que tuvo en el proceso para tomar una decisión, porque eso también le da a entender que esa experiencia, así como la tuvo, se puede luego trasladar a cómo la va a vivir en la empresa. Entonces es importante cómo nosotros nos preparamos y las cosas que hacemos con respecto a ese entrevistado que nos está eligiendo por encima de otras oportunidades. Ujú. Tal cual. Bien, después vamos a nombrar en realidad estos elementos que identificamos propiamente dentro de la entrevista, ya saliendo un poco de lo que son los roles. Vamos a ver que tenemos elementos directos e indirectos. Con respecto a los elementos directos, son aquellos que vamos a poder observar mediante preguntas. A partir de estas respuestas, nosotros tenemos ciertos ítems que en este caso nosotros los sacamos de un tipo de entrevistas, que son las entrevistas por competencias, donde tenemos estos ítems para poder evaluar y poder hacer un feedback propio, un informe para poder enviar a un cliente. Con los tiempos que nosotros tenemos de entrevistas, esto no significa que todos los elementos directos sean observables ni que se tengan que evaluar al momento de hacer la entrevista, ya que obviamente se van a desprender a partir de las habilidades que sí tenemos que evaluar. No es lo mismo las habilidades que vamos a tener en cuenta para evaluar con un rol de líder que con un rol de un desarrollador. Entonces, nosotros dejamos acá lo que son los elementos, que luego si quieren también nos pueden contactar para que podamos enviarles la información de los elementos, de estos elementos directos con sus respectivas definiciones, con las preguntas concretas de qué busca cada elemento, cómo preguntarlo en una entrevista, pero ahora solamente queremos mencionarlos también porque esto es una técnica que se utiliza bastante seguido dentro de lo que es la batería de entrevistas para poder usar en lo que es una entrevista laboral. Entonces es importante que lo sepan, entender que no todos se llevan a cabo, sino que va a depender realmente de cada instancia. Y también con esto, los que sí están son los elementos indirectos, que eso sí quizás son elementos que podemos observar en todas las entrevistas, como lo son lo que es el lenguaje corporal, que va más allá de las palabras, todo esto que decíamos, de lo que sucede en ese marco que tenemos en las entrevistas, donde podemos ver la gestualidad de la persona, cómo actúa, si mira la pantalla, mira a otra, si lo aclara, no lo aclara, eso también nos da un montón de pautas, la actitud. Yo, si bien mi lenguaje corporal es que estoy mirando para el costado, mi actitud fue que lo comuniqué e hice saber que eso quizás así se estaba dando, que se entiende que quizás debería estar mirando para adelante, pero como tu imagen la tengo de costado, voy a estar hacia el costado. Y esto también lleva obviamente a lo que es este respeto a los elementos del encuadre. Todos los elementos que mencionamos anteriormente, que se respeten, son elementos indirectos que son súper observables y se tienen en cuenta al momento de este feedback que tenemos luego al final de una entrevista, no solamente de habilidades blandas, sino de esto, el feedback que nosotros tenemos de lo que es un buen rapport, si sucedió o no en la entrevista. Sí, y después ahí hay como una notita amarilla que dice los indispensables. Esto es porque entendemos que algunos de los que están acá también han tenido un rol de entrevistador técnico, por ejemplo, ya cuando, bueno, son una persona que tienen como mucha experiencia técnica en algún elemento, en alguna tecnología y los ponen a hacer entrevistas técnicas. Entonces, estos elementos directos e indirectos obviamente entendemos que los hacemos en tanto tenemos una formación y que podemos identificarlos. No le vamos a pedir que ustedes evalúen la capacidad de liderazgo de un candidato, porque eso, nada, no es para eso, pero ahí sí hay tres elementos que entendemos nosotras que son indispensables y que pueden evaluarlos todos, no importa la formación que tengan, siempre que estén en esta situación de entrevistador, ¿no? Las actitudes, la comunicación y la disponibilidad. Bueno, creo que las puedo explicar en conjunto, ¿no? Tiene que ver con, y arrastrando un poco de lo que veníamos diciendo, la persona prende la cámara, no prende la cámara, cuál es la actitud, y con la actitud literalmente el concepto que ustedes entienden por actitud, está disponible, está predispuesto a responder, a veces. Nosotras estamos en las entrevistas de nuestros entrevistadores técnicos de Aplica, entonces a veces estamos escuchando y vemos los candidatos, ¿no? Cómo reaccionan. Entonces a veces vemos que les preguntan, bueno, ¿qué experiencia tenés con React? 4 años. Bueno, no, bueno, 4 años trabajé con, ¿no? Entonces,
la actitud y la disponibilidad que van bastante de la mano, son cosas que las vemos a simple vista que nos rompen el ojo, ¿no? Si la persona está disponible para explicar de su experiencia, para contar con qué trabajó, con qué otros elementos, con qué frameworks, un poco de, ¿no? Y que sea competente, tampoco es un discurso de la ONU, ¿no? No estamos 4 horas hablando, pero bueno, es 4 o 5 frases que denoten de que estoy interesado, de que estoy disponible, de que estoy abierto a que me repreguntes. A veces la persona no es expansiva en sus respuestas, y esos son elementos de la personalidad y está ok, pero bueno, está abierto también a que si la otra persona me repregunta, yo le contesto y bueno, y que se pueda ir generando como ese intercambio. Em, no sé si Eri querés agregar algo, ya pasamos a la última. No, pasamos a la última. Bueno. Bueno, como así dimos tips para lo que es el entrevistado, también es importante dar tips a lo que es el entrevistador, que se desprende sobre todo de la experiencia y nosotros también tenemos esto de que nos sumamos a varias entrevistas también de otros colegas, entonces a raíz de eso también poder brindar estos tips para que los tengan en cuenta, como el tener un esqueleto de preguntas. Si bien la base de esto en realidad es saber responder a una pregunta de qué se quiere saber sobre el entrevistado. Entonces, a raíz de eso, nosotros poder desplegar ciertas preguntas, sean técnicas o no técnicas, para poder tener claro y que si bien la entrevista va fluyendo con esta entrevista semiabierta que habíamos mencionado, sí tener como un esqueleto y ciertas pautas de que cuando ocurran silencios o cuando ya se diga la información que se quiere obtener, tener también como darle una continuidad, que eso también los va a ayudar a que haya una guía y se tenga un cierre, que estén todos los elementos, tanto del encuadre y los que componen el rapport, que se lleven a cabo de esta entrevista. También el hecho de corregir las respuestas incorrectas no es desde una posición de tengo el poder y te corrijo en cuanto tú estás equivocado, sino el hecho de, bueno, poder con estas correcciones poder aportar ya sea conocimiento al entrevistado o también hacerle entender con respecto a las respuestas en ciertas preguntas. Muchas veces nosotros notamos que nos vamos a entrevistas de entrevistadores técnicos, los cuales le hacen una pregunta al entrevistado, el entrevistado responde y quizás es una respuesta que está incorrecta, pero luego de esa respuesta incorrecta le dicen, bueno, mira, en realidad esto era así, o se estudia tal cosa, o en realidad la herramienta se conecta con otra. Entonces, poder corregir estas respuestas no es desde el lado de estar diciendo lo que está bien y está mal, sino siempre desde la crítica constructiva y el poder aportar conocimiento a la otra persona que quizás se equivocó porque estaba nervioso, o quizás realmente no tenía ese conocimiento, y a partir de ahora esta entrevista le hace crecer con respecto a eso. Y también esto que decíamos anteriormente, esto de transmitir la cultura de la empresa. Recordar que estamos en una posición donde representamos a la empresa, representamos todo el proceso, todo lo que hizo antes y todo lo que va a hacer luego. Entonces es importante cómo nosotros llevamos esta entrevista, cómo respetamos estos elementos del encuadre y cómo también nos responsabilizamos de llevar a un buen rapport con esta representación que asumimos en la entrevista. Agrego solamente una cosa, como corregir las respuestas incorrectas, también alentar en las respuestas correctas o cuando el candidato se encamina técnicamente a lo que le estamos preguntando, a dónde queremos llegar con esto, ¿no? Entendemos que las entrevistas técnicas van de menos a más en lo que sería dificultad, por ejemplo. Entonces, nada, está bueno también para fomentar un poco esto de la confianza, de que mientras que si yo la aliento y le digo, bien, era eso lo que te quería preguntar, y ahora esto, y lo voy alentando, también le voy dando confianza. A veces las respuestas son incorrectas no por falta de conocimiento, sino por nervios, o porque la persona usa prácticamente la cuestión, pero no sabe el nombre, no sabe el nombre, literalmente solamente no sabe cómo se llama y lo usa todo el tiempo. Entonces, a veces reforzar positivamente va a generar mejores resultados porque la persona se va como inflando y se va poniendo contenta y eso va indudablemente dando resultados positivos. Este punto es importantísimo cuando estamos en el rol de entrevistador. No podemos olvidar que estamos en una situación de poder, indudablemente. La persona depende de nosotros para conseguir un trabajo, básicamente. No importa, justo en el mundo IT y los desarrolladores, mientras más experiencia tienen, les van lloviendo entrevistas, propuestas. Nosotros ya lo sabemos. Igual siempre tenemos una posición de poder cuando estamos entrevistando. Nuestra actitud, nuestra postura, el respeto del encuadre que tengamos, nuestra actitud corporal, nuestra forma de expresarnos, todo va a configurar el encuentro y tenemos un peso capaz hasta más grande, los entrevistadores, y una responsabilidad más grande cuando nos paramos a hacer una entrevista porque estamos configurando el espacio, le estamos dando la oportunidad al candidato de que se afloje, pues si yo estoy así toda seria, no puedo esperar que el candidato me haga un chiste o se ría o se afloje. Si yo también estoy ahí como haciendo nada, un poquito
poquito de humor, una risita o algo, bueno, yo también estoy configurando el terreno para que el candidato afloje y pueda hablar naturalmente, ¿no? Entonces, no hay que olvidarse de eso. Mi actitud hace realmente la diferencia en la configuración del encuentro. Bueno, respetar los tiempos de la entrevista, los momentos, a veces es eso, le hacemos una pregunta, sobre todo las entrevistas técnicas. Si vemos que es una persona que no tiene tanta experiencia o que está empezando, se entiende que va a trastabillar un poco, que se va a demorar en las respuestas, entonces permitir algunos momentitos de silencio, obviamente adentro del tiempo que tenemos, que es el tiempo que tenemos, a veces estimular un poco la respuesta, si la persona creemos que puede saber y no te está diciendo el nombre técnico, decirle, viste, cuando haces tal cosa, ¿no? Como estimular un poco ahí la respuesta. Y bueno, dudas, comentarios al final. Lo mismo que decíamos al principio, estar abierto. Generalmente cuando un entrevistador técnico está haciéndolo es porque tiene bastante experiencia y porque ya tiene como un camino recorrido dentro bueno, del rubro. Entonces, si estás haciéndole una entrevista técnica a alguien, tal vez tu consejo o tu opinión de alguna cosa, por más que sean 30 segundos, puede hacerle la diferencia al candidato. Y está bueno poder decirle, ¿tenés alguna una duda de lo que hablamos o en general de la tecnología o de lo que estoy haciendo? Estas cosas que estamos diciendo lo sacamos de ver a los entrevistadores técnicos nuestros. Generalmente son prácticas que ellos tienen, así que bueno, no los voy a empezar a nombrar, no lo voy a nombrar, pero son actitudes que nuestros entrevistadores técnicos tienen, entonces lo decimos de verlos todo el tiempo en las entrevistas que ellos mismos hacen. Y hay muchos que al final toman ese espacio para decir, ¿tienes alguna pregunta? Y a veces les hacen preguntas de su trabajo, no tienen capaz tanto que ver con el proyecto o para lo que se están postulando, que es tipo, ay, yo quiero empezar a hacer tal cosa, ¿cómo me recomendás o cómo harías? Bueno, si tenés tiempo, si te sobraron 5 minutos del tiempo que tenés marcado, ¿por qué no tomarte 2 minutos para explicarle o nada, para generar ahí un poco de ayuda, básicamente? Bueno, no sé, Eri, si vos querés agregar algo. No, todo más claro. ¿Alguien quiere decir algo en este momento? Porque bueno, les cuento que ese era el final. Entonces, capaz que ahora, en este momento, alguien quiere hacer algún comentario, hacer alguna pregunta, compartir, si está de acuerdo, si está totalmente en desacuerdo. Aplausos, corazones. Hay Aplausos. manos. Hay manos. Hay una Mirá, mano, sí, pero no puedo ver quién es. Sia, nuestra estimada teacher, Ah, Teach. no bajó la mano. Ah, Estaba bueno, Isma queda muteada. entonces. Ah, bueno. Perdón. No, nada, que muy buena la presentación y que súper interesante, tanto como alguien que está siendo entrevistado como alguien que tiene que hacer entrevistas. Súper buena la información y todo lo que compartieron hoy. Gracias, Bueno, Ti. muchas gracias, Lu. ¿Alguien más? Pero che, Isma había levantado la mano. No, solo era para generar espacio a las preguntas, felicitarlas, agradecerles por su... Hay una manito ahí, ¿no? Hay una Ah, manito de Vivi. Viviana. Dale, antes de hacer el cierre. Bueno, chicos, para felicitarles, excelente presentación. Y tengo una pregunta que en realidad no la hice en el momento porque el tiempo se estaba acabando, pero bueno, no quiero quedarme con la duda. En cuanto a las red flags, porque a mí también me ha pasado en unas entrevistas con los candidatos, quería saber cuáles eran, en su experiencia como reclutadoras, cuál es la actitud que toman ante esas red flags durante la entrevista, porque entiendo que a veces puede ser incómodo si la persona ves que no te está prestando atención o que está fumando en la entrevista. Eh, Quería saber si ustedes, en las situaciones que le ha pasado, cuál es la actitud que toman, si cortan la entrevista, si continúan la entrevista de esa manera, si le dicen algo al candidato. ujú. Bueno, no sé, si querés responder, Eri, vos. Bueno, de mi parte, en realidad, basado en mi experiencia,
obviamente eso va a significar un feedback negativo luego, pero también depende muchísimo del tipo de situación que esté sucediendo. Si es una situación que es insostenible y que realmente yo no puedo continuar la entrevista y es algo merecedor de que yo la interrumpa y pueda como notificar lo que está pasando, sí voy a tomarme el espacio de que eso suceda. Si, por ejemplo, escucho ruidos, me ha pasado de que a veces hay niños atrás gritando o que golpeando la misma computadora y se siente el golpe de la computadora y yo lo escucho en los auriculares y eso me complica un poco para poder escuchar a la otra persona. Sí, paro la instancia, aclaro lo que está sucediendo, trato de ver qué está pasando del otro lado, si la persona es consciente o no y ver si podemos buscar una solución. A veces también se puede proponer de, bueno, ¿te parece hacerlo en otro momento, buscar otro horario, otro espacio y dejar abierto a eso también para ahí poder ver lo que decíamos, la proactividad de la otra persona y a ver si la otra persona también está entendiendo que lo que está sucediendo no es acorde a una entrevista laboral. Por eso depende muchísimo de la situación concretamente y cómo es esa red flag que está sucediendo. La mayoría de las veces suceden cosas que no interrumpen la entrevista, que realmente si bien va a llevar un mal rapport, no es algo que corte en el momento y la pueda hacer la entrevista de todas formas. Al final de la entrevista sí va a llegar un feedback donde voy a tener que aclarar esas cosas que sucedieron, esos elementos del encuadre o del rapport que no fueron respetados, que no sucedieron, que me llevan a tomar la decisión que tomo y que también sea de otra forma un feedback a personas que a veces sucede, quizás es su primera entrevista laboral y no sabían que cierta cosa no se puede, porque nunca tuvieron una entrevista laboral y nunca tuvieron la idea de lo que era, entonces hacen algo que no era apropiado. Lo voy a comunicar también para que sea un feedback constructivo y que las próximas oportunidades eso no le vuelva a suceder al candidato, independientemente de que quizás conmigo no continúen la oportunidad, porque bueno, en ese momento sí sucedió eso, y por más que a mí me diga nunca va a volver a pasar, yo no puedo arriesgarme a hacerlo continuar en el proceso y que realmente sea algo que sí siga pasando y la persona no tenga conciencia de eso. Sí, creo que es eso. Es como, a mí me ha pasado muchas veces de tener que cortar entrevistas porque la comunicación era imposible, por el ruido, por el lugar o porque la persona no me estaba mirando, no me estaba prestando atención y bueno, tener que decirle si estás ocupado, si estás en otra reunión, podemos, nada, cortar y te terminan diciendo que sí. A veces lo que pasa es que la situación es tan incómoda que no te saben decir o no te quieren cortar, pero me ha pasado de estar yo acá y que ellos estén con las teclas y yo preguntar, ¿querés cortar? ¿Estás ocupado? Y que me digan sí, ¿no? Y entonces, ¿por qué no lo comunicaste? Porque si seguramente si me hubieras dicho, perdón, me acaba de llamar mi jefe, obviamente tengo que atenderlo, lo voy a entender y lo vamos a planificar para otro momento. Pero si yo tengo que decirlo, es ahí como que ya, ¿qué predisposición puedo tener yo a ese encuentro? A veces pasa, nosotros, bueno, supongo que hay gente como de todos lados, no los estoy viendo, pero en Argentina y Uruguay vivimos tomando mate constantemente, pero no es algo que haya que hacer en la entrevista. Y muchas veces en uruguayos, principalmente los argentinos se mesuran un poco más en esto, los uruguayos toman mate todo el tiempo en las entrevistas. Yo no creo que sea una cosa para, se terminó el proceso, chau, nos vimos, pero es como, bueno, lo estás haciendo ahora conmigo, yo le voy a comunicar que no corresponde hacerlo en una entrevista y voy a estar muy atenta a su respuesta. Su respuesta es, uy, perdón, nada, viste, el teletrabajo, bueno, perfecto, lo entendiste y confío en que esto no se va a repetir, ¿no? Yo creo que hay red flags enormes y red flagcitas, capaz, como, ¿no? Como, bueno, yo te voy a testear tu insight también, por lo menos en mi caso, y yo creo que eso depende mucho del estilo del entrevistador si es un entrevistador más rígido, más severo, o es un entrevistador, bueno, más como abierto a, bueno, a ver cómo recibís vos la información que yo te doy. Yo a veces mucho pruebo, cuando me gusta mucho el candidato y yo, mi interpretación, mi subjetividad me dice que es que justo ese día tuvo un mal día o le está pasando algo, yo le doy un empujoncito, pero es mi estilo personal, de decirle, qué ruido, o uy, ¿no? Como a ver si yo le doy esa puntita, él tira y me dice, sí, perdón, es que no pude llevar a mis hijos a la escuela porque no sé qué. Bueno, ¿no? Y ahí capaz que la entrevista la hago un poquito más larga y miro otras cosas, pero les puede tocar entrevistadores que no, que sean muy determinantes en esto. Entonces lo ideal es que no suceda, que cuando suceda, o sea, no prueben su suerte, les quiero decir. Les puede tocar a alguien como, no sé, como más, yo que soy como más blandita capaz en esas cosas, y les puede tocar a alguien que sea más rígido. Y lo que corresponde es que no sucedan esas cosas. Y que si suceden, se comunique. Muchas gracias, chicas, por la respuesta.
Bueno, Vivi. ¿Alguien más? Bueno, Ya Ismael, que creo que ahora sí podemos cerrar, ¿no? Sí, bueno, para ir cerrando, primero que nada agradecerles a Erika y a Laura por la dedicación, por el trabajo que hicieron, cómo lo presentaron, estuvo muy interesante. Vi que ya hubo feedback muy positivo en el chat, así que felicitaciones y agradecerles a todos por haberse sumado, que fueron muchos. Mucha gente afuera también en esta oportunidad, así que les pedimos y les agradecemos y nos pueden seguir por nuestras redes sociales. Yo vi que algunos también se pudieron sumar empezada el taller, también lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, así que muchísimas gracias a todos. Hasta el próximo Aplica Academy. Gracias. bueno. Chao.